Bueno, aquí ya estamos en la ayudantía número 2, que corresponde al tema de la trigonometría. Y en esta primera parte es solamente ver algunas completaciones de triángulo y algunos problemas aplicados donde se van a ocupar las razones trigonométricas más principales, que son seno, coseno, tangente. Todavía vamos a calcular solo longitudes de lados de triángulo. Ya no vamos a calcular ángulos todavía, porque eso lo vamos a retomar en la otra ayudantía, que es con cálculos de la razón inversa. Así que ahora estamos en esta parte que es solamente de la primera parte de la trigonometría. Bueno, aquí solo para recordar qué es lo que vamos a usar ahora, y estos chicos se lo tienen que aprender, ¿ya? Solo para recordarlo, porque esto corresponde a la clase, pero en súper rápido, ¿ya? Recordar que el seno, ¿cierto? En un triángulo rectángulo es la medida del cateto opuesto partido por la medida de la hipotenusa. Recordar hipotenusa, cateto opuesto, eso son cosas básicas que todos deben de aprendérselas, ¿ya? Y bueno, también recordar que el coseno, ¿cierto? Es la medida del cateto adyacente al ángulo alfa en este caso, ¿ya? Y partido por la medida de la hipotenusa. Ahí está el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Después, la tangente, ¿ya? Que está también definida como la medida del cateto opuesto a alfa, en este caso aquí está alfa, y partido por el cateto adyacente, por la medida del cateto adyacente. Esas son las tres razones básicas que se las tienen que aprender, y por supuesto las otras, pero después ya vamos a ver la otra parte que, o sea, ya después viene la otra parte que ya son con identidades. Esto estaba en la clase, así que esto es solamente para hacer el flash del recuerdo. Esto también me interesa que lo consideren como un flash de solo recuerdo de cómo calcular con la calculadora las razones trigonométricas, ¿ya? En este caso, como estamos usando grados hexadesimales, necesitamos ocupar la calculadora en modo DEG, ¿ya? Y eso significa que arribita en la calculadora en la pantalla tiene que aparecer una D. Ustedes pueden probar que seno de 35, por ejemplo, si uno lo calcula, eso le da 0.5336, y calcula el coseno, por ejemplo, de 270, le va a dar un valor negativo, que es menos 0,9053, y bueno, que la tangente de 180 es 0. Bueno, las otras razones, ya con los profesores cuando continúen, van a poder ver las identidades trigonométricas y ahí poder calcular las otras razones trigonométricas. Aquí hay algo que también quiero darles como un tips, ya cortito nada más, que es cómo recordar mnemotécnicamente estas razones que son de valores trascendentes, ¿ya? Que son las razones de 30, 45 y 60 grados. Una forma de acordarse de esto, porque para estos problemas, cuando se hacen con estas razones, obviamente ustedes van a poder usar la calculadora, pero hay problemas luego que estas razones hay que sabérselas. Una forma fácil de aprenderse esto es colocar aquí 1, 2, 3, y luego todo lo parto por 2, y arriba le coloco raíz. La raíz de 1 no la coloco. ¿Ya? Después acá coloco al revés, 3, 2, 1, también parto por 2 y parto por 2, y luego acá arriba coloco raíz. Y ahí tengo los valores, tan simple como eso. Para calcular la tangente, dividir seno partido por coseno, eso ya se va a ver, los profesores los verán en la identidad trigonométrica, solamente porque voy a usar algunos valores acá. Estoy ahí. Solo estoy dándolo como tips por si acaso, ¿ya? Son solo tips, nada más, ¿ya? No. Acá yo voy a anotar la tangente. Solo porque puede que la utilicemos en los problemas, ¿ya? Esto es raíz de 3 partido por 3, esto es 1 y esto es raíz de 3.
¿ok? Bien, continuamos. Entonces, con esto, ya que son tips solamente para continuar, vamos a ir a la resolución de los problemas, ¿ya? Esto ya se borra. Ahí está. Bueno, lo primero, repasar un poquito cosas que son necesarias para poder ver otros problemas. Por ejemplo, recordar el cálculo de los ángulos interiores de un triángulo, ¿ya? Acá, por ejemplo, en este caso, ya un poco devolviéndolo un poquito a la aplicación de las ecuaciones, está en una ecuación de primer grado, donde yo necesito calcular los ángulos interiores de ese triángulo. Hay que recordar que la suma de estos ángulos interiores siempre suman 180 grados, ¿ya? Eso es una cosa que probablemente alguien no se recuerde, pero hay que recordarlo, ¿ya? Y lo puedo escribir de esta manera: el ángulo en A más el ángulo en B más el ángulo en C siempre suman 180. Aquí me faltó el grado, pero no importa. Después, ¿qué hacemos con esto? Bueno, como tengo las expresiones aquí como expresiones algebraicas donde hay una incógnita, vamos a plantear una ecuación. Entonces va a quedar que este 2x, no sabiendo lo que es x aún, más este 2x más 2 grados, más este 2x más 4 grados, tiene que sumar 180. Sumo los términos semejantes, que son los que tienen x, que es el valor incógnito acá, despejo x, ¿ya? Y finalmente obtengo que x es 29. Y con ese valor ya puedo descubrir cuáles son las medidas de los ángulos. Por ejemplo, la medida del ángulo que está aquí en el vértice A sería 2 veces 29, o sea, 58. Después, la medida que está aquí en el vértice B sería 2 veces 29 más 4, eso me da 62. ¿Ya? Y después estaría la medida del vértice que está en el ángulo C, perdón, la medida del ángulo que está en el vértice C, perdón, sería 2 veces 29 más 2. ¿Ya? Y eso da 60. Si se suma todo eso, todos esos ángulos, 58, 62 y 60, entonces tengo que completar los 180 grados. Eso hay que recordarlo porque en algunos problemas es necesario saber que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados, ¿ya? Bueno, otra cosa también que hay que dar un poquito al recuerdo es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y es calcular los lados de un triángulo rectángulo. Aquí ya está puesto en un pequeño problemita que dice: al abrir una escalera de un pintor se forma un triángulo isósceles. Ahí está. ¿Sí? Isósceles son los ángulos que tienen, perdón, los triángulos que tienen los ángulos basales iguales, ¿ya? Eso es un triángulo isósceles para el que no lo recuerda. Ahora dice, la distancia entre las bases, o sea, entre las bases de la escalera que está abierta, es de 1 metro. ¿Ya? Y los lados iguales, porque esto forma un triángulo isósceles, mide 1,40 metros. O sea, la escalera en sí mide 1,40. Entonces dice, determina a qué altura está la escalera. Aquí. Bueno, como la distancia que hay entre las bases es 1, entonces yo puedo decir que esto de acá, este pedacito es 0,5, y lo que observamos acá es que se formó un triángulo rectángulo. Y la altura es desconocida, ¿ya? Este pedazo aquí de la base mide 0,5 metros y esta escalera por el costado mide 1,40 metros. Entonces lo que uno observa es que se forma un triángulo rectángulo. Bueno, ¿cómo hacemos este cálculo de la altura? Bueno, con el teorema de Pitágoras. Ya el teorema de Pitágoras acá se ocupa bastante, así que tienen que checarlo y recordarlo.
Bueno, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Dice que la suma de los catetos al cuadrado siempre tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Y en este caso, bueno, uno de los catetos, si aquí está ubicado el ángulo recto, acá, aquí está ubicado el ángulo recto, ¿ya? Entonces los catetos serían h y el lado que mide 0,5 metros. Sumo la medida de los catetos al cuadrado, cada uno de los catetos al cuadrado, y lo igualo a lo que en este caso es nuestra hipotenusa, que es la medida del lado de la escalera, al cuadrado. Resolvemos los valores al cuadrado, ¿ya? Y despejamos el h cuadrado. Aquí, el 1,96, le resto el 0,25 y puedo extraer el valor de h calculando la raíz cuadrada. ¿Ya? Aquí solamente saqué la parte positiva, ¿ya? Porque las distancias no son negativas, por lo tanto rescato solamente el cálculo positivo. Y bueno, ahí dice que esta altura es 1,3 metros, ¿ya? Entonces son dos cosas que tienen que revisar, que son los cálculos de los ángulos interiores de un triángulo y los cálculos de los lados de un triángulo rectángulo. Siempre en este caso, en este último caso, con el teorema de Pitágoras. Bueno. Bueno, aquí hay otro problema, ¿ya? Que dice lo siguiente. Dice, calcule en el triángulo, en este triángulo, la medida del lado de medida X. Aquí, ¿ya? Es igual al que teníamos anteriormente. Vemos que el triángulo es rectángulo, aunque esté dado vuelta, porque uno siempre a veces como que los estudiantes a veces plantean la forma de cómo se muestra el triángulo rectángulo. Pero aquí no, pero es un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a hacer este cálculo. Bien. ¿Qué podemos decir acá? Podemos decir, ¿cierto? Como solución, como esto es un triángulo rectángulo y aquí ubico el ángulo recto, entonces este ángulo que está en A y el ángulo que está en B son ángulos agudos, es decir, son con medida menor que 90 grados. Y identifico los catetos, ¿cierto? ¿Quiénes son los catetos? Este es cateto y este también es cateto. Y obviamente el lado que está enfrente del ángulo recto es hipotenusa. Ok, entonces, nuevamente, ¿cierto? Nuestro teorema de Pitágoras que nos dice que la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Luego aquí, x al cuadrado debiese ser 9 y la raíz de 5 al cuadrado, el cuadrado con la raíz se simplifican, se cancelan y restaría 5 por este lado, ¿se fijan ahí? X cuadrado es igual a 4, hago la diferencia, extraigo raíz, solamente rescato la parte positiva porque la parte negativa nos sirve para dar medida a esta distancia o a este lado a la medida del lado del triángulo. Por lo tanto me queda 2, ¿ya? Y esa sería la medida, ¿ya? X vale 2, o sea, este lado de ese triángulo, ese cateto mide 2. Sencillito, como para repasar luego los ejercicios que están en la guía, ¿ya? Si tienen alguna pregunta me hacen un chat, ya yo lo veo inmediatamente acá. Bueno, vamos con el otro problema.
Acá hay otra completación, ya vienen completaciones de triángulo, que eso es como resolver el triángulo, es como lo mismo, y sería tratar de sacar algún lado que tenga desconocido y hay algún ángulo que tenga desconocido, ¿ya? Entonces, voy a borrar acá. Bueno, dice complete los lados del triángulo, acá, si es que b vale raíz de 17 y a vale 2. ¿Ya? Entonces, lo único que habría que hacer allí es simplemente calcular. Bueno, aquí puse completación de triángulo, pero los ángulos todavía no los vamos a calcular porque no vamos en esta, al menos en esta ayudantía no voy a ver razones inversas, ¿ya? Hasta que esté alineada con los docentes. Entonces, acá tengo este b, que vale raíz de 17, y acá vale este a, que vale 2. Entonces también, aquí nuevamente por nuestro teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces tendríamos que este c al cuadrado, que es uno de los catetos, más el 2 al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Aquí. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién. C al cuadrado es igual a 17 menos 4. ¿Ya? Eso es c cuadrado igual a 13. No se asusten si no salen valores exactos, o sea, no es requisito ni tampoco va a ser siempre así. Solamente extraigo la raíz y me quedaría que c sería la raíz de 13. Por lo tanto, y con eso me quedo, no hay problema que no sea un valor exacto. ¿Ya? Vamos a avanzar, vamos de menos a más, ya estos son ejercicios bastante simples, pero que hay que repasarlo. Entonces, acá tenemos otro triángulo, ¿ya? Y tengo, tengo que ver qué medidas tiene. Perfecto. Entonces, voy a cambiar de color acá con verde. Bien. Voy a ir completando acá, ¿ya? Después ustedes van a también hacer, voy a dejar uno en blanco después de los que vienen después porque los van a ver si los podemos, ustedes me ayudan cuando terminemos toda esta tanda de problemas. Bien. Entonces tenemos, aquí esto vale 13. Y el ángulo que está en A vale 25. ¿Ya? Bueno, aquí también me falta el valor de B y el valor de A, ¿no? que ya lo vamos a calcular usando ya las razones trigonométricas. ¿Ya? Fíjense que este ángulo en C es igual, o lo puedo descubrir, o sea, calcular rápidamente, porque estos ángulos agudos, ya, fíjense, aparte de que todos suman 180, aquí el ángulo que está en A más el ángulo que está en C tiene que ser 90 grados, porque más este 90, todo suma 180. Entonces yo podría calcular el ángulo que está en C como 90 grados menos los otros 25 que están aquí. Esos. O sea, el ángulo que está en C serían 75, perdón, 65 grados. ¿Ya? Entonces estos son 65 grados. Perfecto. Pero me falta calcular B y me falta calcular A. Aquí nuestro teorema de Pitágoras no nos sirve mucho, ¿ya? Porque para poder sacar los valores de B y C, aquí tengo dos incógnitas, que tengo B y tengo A.
Y aquí nos vamos a ayudar por nuestras razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, como este es un triángulo rectángulo, y conozco este cateto, ¿ya? Tendría que utilizar una razón trigonométrica que me diera información, o sea, que utilizarla, perdón, que pudiese utilizar este cateto conocido, ¿ya? Con cualquiera de los dos ángulos, por ejemplo, si yo usara el ángulo 25 para calcular razón trigonométrica, como el 13 este es cateto adyacente, entonces podría decir que esto es coseno de 25 grados es igual al cateto que está adyacente, en este caso 13, partido por la hipotenusa. Si hago esa simple igualdad, genero esa simple ecuación con la razón trigonométrica, lo que yo puedo calcular es B. B es lo mismo que 13 partido por el coseno de 25 grados. ¿Por qué usé coseno de 25? O sea, ¿por qué usé el coseno? Porque este lado es el que estoy ocupando. Y es el lado que está adyacente al ángulo 25. Bueno, ahí ese no es un ángulo trascendente, por lo tanto vamos a ocupar la calculadora. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos 13, ustedes pueden hacer el cálculo también ahí, yo lo estoy haciendo acá, coseno de 25 grados. Y eso me da 14, se me pierde el mouse. Ahí está. Entonces me da 14.34. Bueno, esto del 14.34 es la medida de la hipotenusa. ¿Ya? Aquí ya tengo la medida de la hipotenusa. Ahora me faltaría la medida del otro cateto. Tengo el ángulo que me faltaba, tengo la medida de la hipotenusa, pero ahora me falta esta, ¿ya? Tengo dos formas de hacerlo. Podría utilizar el teorema de Pitágoras, porque ya tengo la medida de esta hipotenusa, así que lo podría usar y lo pueden verificar. O podría usar una razón trigonométrica también, ¿no? Vamos a ver. Entonces voy a usar otra razón trigonométrica. Aquí, ¿ya? Fíjense, ya conozco la hipotenusa, pero me falta conocer este valor A. Podría utilizar una tangente, podría usar este mismo ángulo, 25, podría usar el ángulo 65. Voy a usar el ángulo de 25 grados, pero como necesito involucrar ese lado desconocido, ¿ya? Este lado que está aquí, que sería el cateto opuesto a ese ángulo de 25, y lo podría involucrar con este lado que es el conocido, ¿ya? Entonces la forma de hacer esa relación es con la tangente. Tangente de 25 grados, al tiro contesto, ¿ya? Es la medida del cateto opuesto partido por la medida del cateto adyacente al ángulo de 25. Sí, cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Ajá. Ahí está. Ya. Perdón, es que cuando cambio de lápiz se me pega. Bien. Entonces, se me ocurrió todo. Ahí está.
Entonces, teníamos recién que estábamos calculando esto. Entonces, también, ¿cierto? ¿Cómo descubro el valor de A? El valor de A como una ecuación, especie de ecuación, ¿cierto? Sería que A es igual a tangente de 25 multiplicado por 13. ¿Mm? Hacemos el cálculo porque ese no es un ángulo trascendente, así que ocupamos la calculadora. Tangente de 25 y lo multiplicamos sin cortarlo por 13. Entonces nos da que A nos da que nuestro A es igual a 6.06 aproximadamente. ¿Ya? ¿Cómo saber que lo que hicimos está bien? ¿Cómo sabemos que lo que hicimos está bien? ¿Cierto? Podemos corroborar esta información, este 6,06, ¿cierto? Con Pitágoras, ¿sí? Con Pitágoras. Pitágoras dice que este C cuadrado, ¿ya? Se puede verificar, usted lo puede verificar. Si este 13 al cuadrado más el valor de A que dio 0.06 al cuadrado, entonces debería dar en la medida de la hipotenusa al cuadrado. En este caso debería dar 14.34 al cuadrado. ¿Ya? Eso se chequea, ¿ya? Usted lo puede chequear ahí, y debería corresponder. ¿Ya? O sea, esta suma de estos dos cuadrados debería dar 14.34 al cuadrado, quizás con unas diferencias de decimales. Bien, entonces ya ahí fíjense que ocupamos el coseno, la tangente, ya estamos ocupando estas razones trigonométricas. Teníamos poca información del triángulo, teníamos poca información, pero con las razones trigonométricas pudimos resolver este triángulo y colocarle todas las medidas que le faltaban. Bueno, ahí ya teníamos otros problemitas. Esto lo voy a borrar. Quiero antes ver qué me había escrito. ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué se multiplica el 13 por la tangente? Esa es la pregunta. Ya, porque mira, fíjate en la ecuación, ¿ya? Mira, fíjate, la tangente de 25 es la medida del cateto opuesto partido por el adyacente. Fíjate que nuestra incógnita acá es el cateto opuesto, o sea, en este caso el valor de A. Eso es el que estamos tratando de encontrar, qué valor es, ¿ya? Entonces, si yo quiero despejar el valor de A, esto es una ecuación, ¿te fijas? Es una ecuación. Entonces, este 13, o si quieres verlo así, podríamos amplificar todo esto por, aquí, podríamos amplificar todo esto por 13, ¿ya? O sea, el 13 acá se me simplificaría, me queda solo, o, y el 13 multiplica la tangente. Dicho de otra manera, también como coloquialmente se usa, es que si está dividiendo pasa multiplicando, ¿ya? Acá era distinto porque fíjate que la incógnita estaba en el denominador y acá la incógnita está en el numerador. Sí, exacto. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Por eso se multiplica. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Súper. Entonces, tenemos lo siguiente. Avanzamos. Bueno, aquí como les decía, tengo otros más y esto ya tengo que borrarlo para poder... Aquí, ¿ya? Entonces, bueno, aquí también hay completación, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice calcule el valor de los ángulos agudos, ¿ya? Si, si se sabe que es igual a AC,
¿ya? Entonces, esto está bastante sencillo porque voy a escribir acá. Si los lados son iguales, si los lados A y C son iguales y son catetos, además, ¿cierto? Porque este es un cateto y este es el otro cateto, porque aquí está el ángulo recto. Entonces, lo que pasaría es que tenemos un triángulo isósceles, ¿ya? O isósceles, donde este ángulo y ese ángulo son iguales, ¿ya? Y como el ángulo en A más el ángulo en C deberían sumar 90 grados, entonces el ángulo que está en A más es igual al ángulo que está en C, y eso debe ser 45 grados. Tan simple como eso, ¿ya? Ya, acá este lo vamos a dejar pendiente porque este se me pasó, ¿ya? Porque aquí vamos a usar la razón inversa, ¿ya? Acá no, ya dice determina el valor de los ángulos agudos. Así también, estos dos quedan pendientes, check, check, quedan pendientes, ¿ya? Para cuando veamos la razón inversa. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, Ninguna, profe. ya, entonces continuamos. Ya, aquí ya estamos con los problemas, que estos son los problemas como con enunciado y para calcular distancias, ¿ya? Por ejemplo, este problema que se ve un dibujito muy simpático ahí, dice lo siguiente, ¿ya? Dice aquí resoluciones de problemas con razones trigonométricas y el problema dice lo siguiente, dice, en una torre, aquí está la torre, voy a marcar aquí con aquí está la torre, ¿ya? Está la torre y esa torre mide 40 metros, dice, que está sobre un peñasco, aquí está el peñasco, y el peñasco mide 65 metros de alto. Eso está junto a una laguna, ¿ya? Y se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión 20 grados, ¿ya? Bueno, ángulo de depresión, lo voy a escribir aquí. Es el ángulo que se forma cuando uno baja, en este caso si es de depresión, baja la mirada desde la horizontal, ¿ya? Es decir, si esta es la horizontal sobre la cual está mirando el observador, esa es la horizontal, cuando baja la mirada se forma el ángulo de depresión, ¿ya? Si el observador está mirando la horizontal y eleva su mirada, entonces está formando un ángulo de elevación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en este caso, este ángulo de depresión, ya vamos a ver que como aquí hay una horizontal y acá abajo hay otra horizontal, por, por los ángulos que se forman ante los internos, ¿ya? Ese ángulo de depresión uno lo puede colocar en la ubicación, en otra ubicación. Ya vamos a verlo al final. ¿Dónde iba yo? Acá. Ya. Entonces, dice que el observador mira, ahí está el observador, está en una horizontal, baja la mirada y genera este ángulo de depresión, ¿ya? Mira el barco, ¿sí? Que está situado en la laguna. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia de la orilla de este peñasco, que aquí está el dibujo, así que no,
se encuentra el barco, ¿ya? Entonces, lo que se pregunta acá es esto, ¿ya? Aquí voy a poner una X, porque eso es lo que me están preguntando. Ujú. Bien, entonces, como les decía, ya la solución acá la vamos a ver desde aquí, ¿ya? Bueno, este ángulo de presión al barco es alterno interno con este de acá abajo, ¿ya? Con ese, por lo tanto yo lo puedo copiar, es alterno interno con este ángulo. Este ángulo es ese mismo ángulo. Y entonces en este triángulo que se forma con la torre, el peñasco, la distancia del barco y esta distancia que se forma desde el mirador hacia el barco, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica nos puede ayudar con todos los datos que tenemos acá para poder saber cuánto es esta distancia? Entonces aquí se observa y dice, aquí tengo un triángulo, ¿cierto? Aquí tengo un cateto, acá abajo tengo otro cateto, tengo un ángulo, ¿cierto? Y este cateto lo tengo porque basta que sume la medida de la torre con la del peñasco y ya tengo la medida de todo ese cateto del triángulo. Entonces, tendríamos que la tangente es la que nos sirve, ¿ya? Y en este caso, ¿tangente de quién? Tangente de este 20 grados. Y sería esta medida del peñasco más la medida de la torre partido por esta incógnita X que tengo acá. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente no involucra a la hipotenusa y la hipotenusa no nos aporta ninguna información ahí. Bien. Calculamos, calculadora nuevamente, este no es un ángulo trascendental, calculamos la tangente de 20 grados, ¿ya? Sumamos los 40 más 65, nuevamente aquí esto como una ecuación, pasa multiplicando, el otro pasa dividiendo, despejamos, y encontramos que la incógnita, que era lo que nos estaban preguntando acá, son 288,46 metros. ¿De acuerdo? Bien, ahí no está no está tan complicado el problema, solamente lo que se necesita es que logren identificar que me preguntabas algo más, a ver. Sí, tangente, claro, tangente, era tangente. Bien. Y bueno, eso, ¿ya? Ahí se ocupó la tangente porque la información la teníamos en los catetos, ¿ya? Por eso se ocupó la tangente. Entonces, ay, que me quedaron estos ángulos, ya no importa. Aquí hay otro problema, ¿ya? Que dice, desde lo alto de una torre, también, cuya altura es de 25 metros, se observa un automóvil, que no se ve muy bien, pero es un automóvil que están ahí, chiquitito, alejándose de la torre, con un ángulo de depresión de 32 grados inicialmente, y ya cuando se aleja más el auto, se vuelve a observar, pero ya el ángulo de depresión no es 32, sino que es 26. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué distancia se ha desplazado el automóvil? Y ahí está marcada en el dibujo, ¿qué distancia está desplazado el automóvil? Veamos, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, lo primero, ¿cierto?, era ubicar estos ángulos que eran originalmente de depresión aquí, ubicarlos como los alternos internos que necesitamos para formar los triángulos, ¿ya? El de 32 baja acá en el primer triángulo en el que está el auto más cerca, y después el de 26 baja cuando ya se aleja el auto en el triángulo que se forma un poco más grande. Bueno, en primera instancia, ¿cierto?, observamos dos triángulos. Hay un triángulo que es el que tiene asociado el ángulo 32, y está el otro triángulo, ¿cierto?, que tiene ese ángulo basal aquí, tiene este ángulo
que es de 26 grados. Entonces, mirando esos dos triángulos, se podrían formar dos ecuaciones. Antes de eso, no puse esta parte acá. Un segundo. Aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a llamar X a esta distancia. Vamos a llamar X a esta distancia. Bueno, la distancia de es D. Y fíjense que este es uno de los triángulos. Lo voy a marcar con rojo para que se distinga bien. Acá hay uno de los triángulos. Ahí. Y el otro es el otro triángulo, ¿ya? Que lo voy a marcar con verde para que se vea que es un triángulo que se va formando un poquito más grande. Ya, entonces aquí está la distancia de L. ¿Ya? Entonces, en este triángulo que está con rojo, ¿ya? Se puede formar la siguiente ecuación. ¿Ya? Como ya bajamos el ángulo, ahí lo bajamos. El 32, ¿ya? Entonces podemos, y además conocemos lo alto de la torre, en cuánta altura tiene la torre, entonces con la tangente de 32 podemos generar la siguiente ecuación, decir que esto es igual a 25 partido por este valor X que no lo conocemos. ¿Sí? Pero lo vamos a plantear ahí. Después en este otro triángulo verde, también usando la tangente, podemos decir que la tangente de 26 grados, acá, es también la medida del cateto opuesto, que sería en este caso la medida del edificio, dividido por el cateto adyacente, que sería todo. Un segundo, que quiero anotar algo ahí. Acá. ¿Ya? Entonces, quiero hacer que se vea. Aquí, que se vea que este triángulo que está aquí con verde también abarca esta parte. ¿Sí? Ahí. Entonces es todo ese triángulo. Bien, entonces en ese triángulo la tangente de 26 es igual a la altura del edificio partido por toda esta distancia. O sea, esta distancia está conformada, o la distancia donde ya va el auto, ya cuando avanzó, está formada por este pedacito X que no conozco, más esta distancia D que es la que me están preguntando. ¿Ya? Bien, acá en esta ecuación, ¿cierto? Podemos calcular también la calculadora, tangente de 32 grados, despejo el valor de X, de este valor de X que no lo conozco, y puedo decir que ese valor X, ¿cierto? Si usted hace el cálculo, luego lo repasa en la calculadora, le va a dar 40. Es decir, esta medida de aquí a aquí, cuando partió el auto, había una distancia de 40 metros desde el edificio. Pues bien, entonces, mirando la otra ecuación, ¿ya? Entonces vamos a calcular la tangente con esta otra ecuación que se formó con el triángulo más grande, ese triángulo que está marcado con verde. Vamos a calcular la tangente de 26 y como ya sabemos cuánto vale X, lo vamos a reemplazar acá. Y ya esta ecuación nos va a quedar con la incógnita que nosotros no se nos preguntaba. Entonces, al reemplazar 40, ¿ya? Hago esta proporción, digo, es que esto que está multiplicando pasa, o sea, perdón, este 0,48 pasa dividiendo y el 4 más D pasa multiplicando. Calculamos, ¿cierto? El 25 dividido por 0,48 y le restamos 40 y eso nos da la distancia, ¿ya? Es decir, este pedazo D que hay desde donde partió el auto hasta donde terminó el auto es exactamente 11,26 metros. ¿Sí?
con otro problema, ¿ya? Que dice lo siguiente. Dice, un niño tiene un volantín, el cual hace volar sosteniendo un hilo a 1 metro del suelo, ¿ya? Es decir, 1 metro del suelo, él está sosteniendo el volantín, ¿ya? El hilo se tensa formando un ángulo de 45 grados, ¿ya? Con respecto a la horizontal. Obtener la altura del volantín con respecto al suelo si el niño suelta 20 metros de cuerda, o es decir, el niño soltaba 20 metros de cuerda o de hilo, como quieran. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura a la cual está el volantín? ¿Ya? Bueno. Oh, perdón. Vamos a resolver esto. ¿Ya? Está viendo, sí. Entonces, fíjense, acá, ¿cierto? Lo que me están preguntando es todo esto, en verdad. Todo esto. Pero hay una parte que yo ya sé, que es ese metro, solamente me faltaría sacar este pedacito, o sea, este pedazo que me falta. Bueno, a ese pedazo que me falta le voy a llamar X, ¿sí? Y la altura va a ser todo, ¿sí? Entonces ya conozco ese pedazo, entonces esto aquí ya sería, ok, ¿ya? Entonces todo eso me están preguntando, pero necesito esta parte. Ok, que si esto es 45, ¿ya? Y tengo involucrado un cateto opuesto, ¿sí? Y ahí tengo la hipotenusa, ¿ya? Y acá tengo el ángulo de 45, entonces la razón trigonométrica que me serviría ahí, a ver, ¿cuál sería? Seno, genial. Sí, es seno, perfecto. ¿Ya? Entonces, la razón trigonométrica que nos serviría ahí es seno, ¿ya? Y entonces escribimos eso, ¿ya? Porque a veces los problemas como que se tienden a cargar a las tangentes. Entonces, colocamos solución. Y tenemos que el seno de 45 grados es igual a la medida del cateto opuesto, en este caso partido por la hipotenusa, que son los 20 metros de hilo que soltó el niño, ¿ya? Entonces, esta razón trigonométrica es una medida trascendente, o sea, de un ángulo trascendente, perdón, y como estaba en la tabla, la podemos ocupar sin calculadora, ¿ya? Para los que no lo recuerdan, eso es raíz de 2 medios, que lo puedo multiplicar por 20 inmediatamente y puedo despejar el valor de x, ¿ya? Puedo simplificar, ¿ya? Y me quedaría que x es igual a 10 veces la raíz de 2. ¿Ya? Bueno, eso es un valor que está... Oh, perdón, me equivoqué. Sorry. Creo que puse 40. No, está bien. Perdón. Bueno, eso es, el seno de 45 es raíz de 2 medios, ¿ya? Y bueno, eso. La cosa es que finalmente la altura, ¿por qué dudé? La altura es igual a ese metro más los 10 raíz de 2 metros, todo eso, metros. Y eso, entonces, ¿por qué ocupamos el seno? Porque ocupamos el seno porque los datos que teníamos, ¿ya? Y los datos que conocíamos, en este caso era la hipotenusa, ¿ya? Entonces, con el seno y con el cateto opuesto al ángulo 45, que era un ángulo conocido, ¿ya? Entonces podemos calcular el pedacito de altura que nos falta, ¿ya? Así que por lo tanto la altura, eso se puede calcular con la calculadora, ¿ya? Y eso serían 10, la raíz de 2 por 10, y eso más 1, entonces finalmente eso estaba nuestro volantín y hay que responderlo, no hemos respondido las preguntas, son 15
15,14 metros. ¿Ya? Entonces finalmente el volantín está a una altura de 15,14 metros. Listo. Aquí a mí se me está olvidando responder las preguntas, pero siempre que hay una pregunta hay que responderla. Bien. En este otro problema, ya que dice el ángulo de elevación de la parte superior de una torre, aquí estaba previo dibujado una torre, había un ángulo, se estaba mirando la cima desde un ángulo de elevación de 30 metros, ya estando a una cierta distancia de la torre, que la distancia era esta distancia x más 100, y también había un ángulo de elevación, si se miraba la cima de la torre, cuando se estaba a x distancia. ¿Ya? Entonces la pregunta es aquí, ¿cuánto es la altura de la torre? Aquí anotamos la tablita con los valores de las razones trigonométricas de los ángulos trascendentes, que son x, 45 y 60 grados, y con eso vamos a calcular sin calculadora. Ya vamos a dejar expresado nomás sin calculadora. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones a plantear? ¿Ya? Las ecuaciones a plantear, por una parte, sería lo que se genera con un triángulo, por ejemplo, este triángulo, que lo voy a marcar con rojo, aquí, este triángulo que está marcado con rojo, disculpen ahí el pulso, ese, aquí. Entonces, como tengo este ángulo, tengo el ángulo recto y tengo el cateto y el cateto, entonces lo que correspondería sería usar tangente. Tangente de 60, ¿ya? Es igual a la medida del cateto opuesto, que en este caso es la altura de la torre, partido por la distancia que hay desde el punto donde se miró por primera vez la cima de la torre y con el ángulo de elevación de 60 grados. Luego, la otra ecuación nace de observar el triángulo más grande, que es este, aquí, que es ese triángulo más grande, y aplicamos también la razón trigonométrica tangente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos este ángulo, que es ese ángulo de elevación, y tenemos el cateto, que está constituido por esta distancia x que desconocemos, más estos 100 metros, y también involucra la altura de la torre. Entonces colocamos tangente de 30 es igual a la altura de la torre partido por esta distancia x más esta distancia 100. En esta parte ya tenemos una ecuación que podemos expresar, ¿ya? Claro, acá no es como el otro ejercicio porque ya aquí hay dos incógnitas, pero el foco acá, o al menos la pregunta, es hallar la altura de la torre. Entonces, con estas dos ecuaciones, lo que tengo que asegurarme es formar una sola, ¿ya? Pero que quede con la incógnita h. Entonces, esta variable x tengo que tratar de llevarla a que quede en función de una variable h. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eh, digo x, ¿cierto? Es igual a h partido por la tangente de 60. Ujú, me faltó ahí. Bien, entonces, como ya sabemos quién es la tangente de 60 y lo tenemos acá, es raíz de 3, entonces esto sería h partido por la raíz de 3. Entonces, ok, con ese valor, entonces, pero la tangente de 30, aquí lo tengo, es raíz de 3, aquí es 3. No, es raíz de 3 tercios, perdón. Puse 2, perdón. Sí, es raíz de 3 tercios. Entonces sería la raíz de 3 tercios, quedaría la raíz de 3 tercios, es igual a h partido por x, que sería h partido por la raíz de 3,
más 100. Y fíjense, nos quedó una ecuación que solamente involucra la variable h. ¿Bien? Bueno, y tenemos que resolverla, obviamente. Entonces va a quedar, este denominador lo puedo pasar al otro lado multiplicando y me quedaría la raíz de 3 partido por 3, todo eso multiplicado por h veces, partido por la raíz de 3, más 100, y eso es igual a h. Fíjense que acá podemos hacer la multiplicación, eliminar el paréntesis, ahí, entonces quedaría h, fíjense que aquí esto se puede simplificar y me quedaría h partido por 3 más 100 veces la raíz de 3 partido por 3, y eso es igual a h. Sigo ahí para terminar de resolver y me quedaría entonces que h partido por 3, ya, perdón, ya voy a hacerlo para allá. Aquí, ¿ya? Sería que h, voy a pasar este h partido por 3 restando acá, h menos h partido por 3 es igual a 100 veces la raíz de 3 partido por 3. Hago la resta, esto me quedaría 2 veces h partido por 3, porque esto es como tener 3 tercios h, y si le quito un tercio h me queda 2 tercios h. Y eso es igual a 100 raíz de 3 partido por 3. Perdón. Tengo un chat que quizás ustedes no lo ven, pero yo sí. Ahí sí. Entonces, acá está. Entonces, terminamos, ¿cierto? El problema. Voy a hacer una flechita allí para terminar con el poco espacio. Estos 3 se cancelan, entonces me queda que h no es otra cosa que 100 raíz de 3 partido por 2, porque el 2 pasa dividiendo. Es decir, h es 50 raíz de 3, en este caso, metros. ¿Y cuánto es 50 raíz de 3 metros? Bueno, lo podemos calcular. 86, entonces me da que h es 86.60 metros. Bien. Eso es, entonces, fíjense, acá, ¿cierto? Se formaron dos ecuaciones con dos variables que partieron de ocupar la razón trigonométrica tangente con estos dos triángulos, el que está con rojo y el que está con celeste, pero finalmente para contestar la pregunta hubo que conectar esas dos ecuaciones, sacando una variable en función de la otra, sustituyendo en la segunda ecuación, ¿ya? Y eso es para poder encontrar la altura de la torre.